El siguiente programa es apto para todo público y puede ser visto por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes, según lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Bienvenidos a su programa de análisis sociopolítico Desenlaces. Voy a iniciar este programa haciéndole llegar una calurosa y efusiva felicitación a nuestro hermano de lucha, nuestro hermano de ideas y nuestro hermano en Chávez, Diosdado Cabello, quien está de cumpleaños. Ejemplo de lealtad, ejemplo de constancia, como todo un buen hijo de Hugo Chávez. Esa es la generación que formó nuestro amado comandante Chávez. Felicitaciones, larga vida y salud al camarada Diosdado Cabello. En el programa del día de hoy, cumpliendo con las normas de protección y de distanciamiento social producto del COVID-19, nos vamos a tener invitados y vamos a hacer 3 segmentos de análisis sociopolítico de la coyuntura que estamos viviendo. Actualmente, Venezuela sigue siendo atacada. Claro, los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional de nuestros pueblos no respetan pandemia, no respetan absolutamente nada. Ellos siguen aplicando sus planes de desestabilización. Y a propósito de la crisis que se ha generado a nivel mundial con la pandemia del COVID-19, una gran cantidad de hermanos venezolanos, compatriotas venezolanos, que dentro de este plan de guerra contra la patria, a través de la implementación de una amplia operación psicológica, bueno, mordieron el peine y creyeron en la propuesta de la derecha. Me voy a referir específicamente al caso de la llamada diáspora venezolana. Fue diseñada como un plan de desestabilización y fracasó porque resultó ser un jugoso negocio para la derecha latinoamericana. Dentro del plan de desestabilización a la patria, para seguir satanizando, estigmatizando y criminalizando a la revolución bolivariana, se diseñó desde los Estados Unidos un plan de manera tal de avanzar con sus zapadores, que son los medios de desinformación de la derecha, de manera tal de sembrar el ocaso, el fin de la patria. Y en ese fin de la patria, una solución: si quieres vida, si quieres futuro, si quieres patria, si quieres alimento, porque además todo esto viene aderezado con la inoculación de acciones para negarle a los ciudadanos insumos útiles, hábiles y necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas materiales, endilgárselos al gobierno revolucionario, y todo esto forma parte de esta acción. La primera fase de este análisis es la incitación. En la incitación prefiguraron un escenario del fin de la patria, del ocaso, del caos interno. Y además de ello, entonces, los países del Cartel de Lima, sobre todo, hacían campañas o publicaban campañas comunicacionales incitándoles con una gran bienvenida y atención a los venezolanos que accedieran al plan. ¿Qué subyace
o qué subyacía detrás de todo esto? Establecer números para decirle al mundo que verdaderamente en Venezuela hay una dictadura, que verdaderamente en Venezuela se conculcan los derechos humanos, que verdaderamente en Venezuela la revolución, es decir, lo que ellos le niegan al pueblo, con el bloqueo, decir, la revolución se lo quitó al pueblo y el pueblo venezolano huye por millones a los países vecinos. En ese plan de incitación no bastaron los enemigos de la patria en todas y cada una de sus intervenciones de manera sistemática y recurrente, estimulando, auspiciando e incitando a nuestro pueblo a que la única solución que había era irse del país. Uno de los más conspicuos enemigos de esta esperanza, un delincuente, un extorsionador, no de oficio, sin oficio, narcorrubio, el diputado norteamericano, que era quien llevaba la voz cantante porque daba lineamientos a la derecha venezolana, bajo la manipulación de que pertenece a la misma tolda política de Donald Trump y él es la correa de comunicación de los venezolanos con Trump, se montó en su plan. Veamos el video de Marco Rubio llamando al pueblo venezolano a que se vaya del país bajo la égida de que en Venezuela había desnutrición. Claro, Marco Rubio, tiene que haber desnutrición, porque con el bloqueo no llegan alimentos. 17 empresarios españoles que enviaban alimentos a Venezuela les abrieron un juicio y les cerraron las empresas, y los Estados Unidos les confiscó las cuentas por el único delito, el único pecado de mandar alimentos para la conformación de las cajas CLAP en el país. Todo un plan de persecución. Veamos al inefable Marco Rubio en su tristemente célebre declaración. Las enfermedades contagiosas se están incrementando. Aquí tenemos fotos de un niño malnutrido, imágenes de niños en Venezuela que habíamos visto en otras regiones del mundo, pero no en el hemisferio occidental. Y esta es la condición de los niños que el día de hoy mueren. Están muriendo en Venezuela, en los hospitales de Venezuela. La Organización de Salud Panamericana ha indicado que los brotes de malaria, difteria, están causando caos en el país. Y obviamente se incluyen el impacto del SIDA, del VIH, y pacientes que morirán si no reciben los medicamentos a tiempo, sin mencionar el acceso limitado de las mujeres embarazadas y los recién nacidos a recibir servicios de salud. Y también pacientes de diálisis que no están recibiendo servicios. Venezuela está en esta condición exacerbada aún más por la falta de voluntad de este régimen de Maduro. Y en aquel momento que se diseñó este criminal plan, el jefe del oposicionismo venezolano, el lacayo mayor, el cipayo mayor, por su condición de presidente de la Asamblea Nacional en desacato, era el asesino Julio Borges, quien llevó la voz cantante y él mismo se encargaba de estimular y auspiciar la migración de los venezolanos. Veamos este video de ese señor. No hay comida, no hay alimentos. Ecuador prendió las alarmas por el tema migratorio, Colombia también. De manera que es un tema que es de toda la región y nosotros pedimos ayuda y solidaridad para que en Venezuela haya democracia y haya respeto. Y lo que queremos más bien es que en toda la región no vean esto como un problema ideológico, sino como un problema de democracia, un problema de derechos humanos, un problema de un país que está
paradójicamente, siendo quizás el país con mayores riquezas de la región, pero que se está muriendo de hambre, se está muriendo de violencia, se está muriendo espiritual y moralmente Venezuela. Es así como de manera farisaica declaraban estos ciudadanos y con ello seguían estimulando la migración de venezolanos. Es más, se hizo en nuestro país como una suerte de moda, un esnovismo. Había que irse de Venezuela. Claro, en el subconsciente subyacía la intención velada de que era la única forma de tener futuro, porque en Venezuela se aproximaba el ocaso de la patria. Nosotros pudiéramos decir que los camaradas venezolanos que mordieron el peine y que se fueron del país son víctimas de la guerra contra Venezuela. Si nosotros observamos acuciosamente la declaración del señor Borges, nos damos cuenta que habla de que están prendiendo las alarmas en Ecuador y en Colombia por la gran cantidad de venezolanos que se iban. Es así como entonces pasan a la segunda fase que se llama el financiamiento. Pedir ayuda internacional, pedir ayuda para atender a los venezolanos. Con respecto a este tema, el 20 de marzo del 2018, los Estados Unidos asignan a Colombia, los colombianos le informan a los Estados Unidos, oigan, que tenían 4 millones de venezolanos y los Estados Unidos le asignan 2,5 millones de dólares para que los utilizaran en asistencia de los venezolanos que huyeron de nuestro país. En su momento, el vocero del Departamento de Estado informó que esos 2,5 millones de dólares se sumaban, oigan, a los 36 millones y medio de dólares que los Estados Unidos le había asignado a Colombia y era parte de ello. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en la región, y de allí, él los recibía, ACNUR, se destinaban a organizaciones llamadas ONG que iban a proporcionar alimentos y ayuda sanitaria a los venezolanos que estaban en Colombia. 36,5 más 2,5 millones. Vayan sacando la cuenta. El 27 de febrero del 2019, la embajadora de Estados Unidos ante la Unión Europea publicó en la página web de la embajada que el vicepresidente Mike Pence anunciaba que Estados Unidos contribuiría con 56 millones adicionales destinados para la ayuda humanitaria en apoyo a la respuesta regional de casi, ya hablaban, de 3,5 millones de venezolanos que habían huido a consecuencia, y oigan cómo la catalogan, de la crisis política y económica que había causado Nicolás Maduro. Veamos el video de Pompeo. Estados Unidos otorgará una ayuda adicional de 56 millones de dólares a Venezuela. Ha brindado más de 139 millones de dólares en asistencia. En las 2 últimas semanas, el gobierno de Donald Trump envió 5 aeronaves con 400 toneladas de alimentos y medicinas a Colombia y Brasil. Con este anuncio de Pompeo, si nosotros seguimos sumando, nos damos cuenta que el desembolso de los Estados Unidos desde el 2017 que se inició este plan, que se llamó la diáspora venezolana, ascendía ya a los 190, nada más los Estados Unidos, 197 millones de dólares
Pero a ello tenemos que sumarle 43 millones de dólares que dio en ayuda económica para proporcionar ayuda vital y servicios básicos para los venezolanos. En ese momento también, Pompeo anunció la asignación de 20 millones para que fueran usados dentro de Venezuela. Eso se los entregaron, esos 20 millones, directamente a Juanito Alimaña. Y explicaba que los recibía Juanito Alimaña y serían distribuidos a la población que estaba estacionada, pero que estaba lista en la frontera venezolana con Colombia y con Brasil para irse. Además de eso, el 13 de abril del 2019, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial celebraron en Washington un foro bajo el nombre numeral Éxodo Venezolano. En esa reunión se estableció un mecanismo de financiamiento y se anunció la donación de 31,5 millones de dólares para contribuir con Colombia, quien le estaba brindando, o sea, un año antes había dicho Pompeo, 3,4 millones de venezolanos. Ahora dice el Banco Mundial que Colombia tenía 1.200.000 migrantes venezolanos. Yo quiero hacer notar que en esa reunión el ministro de Finanzas de Colombia, Alberto Carrasquilla, agradeció en la cuenta oficial de Twitter del ministerio, lo llamó el noble apoyo. Pero continúa el financiamiento. El 4 de septiembre del 2019, Mark Green, quien es el jefe de la oficina de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocido como USAID, visitó Cúcuta y allí anunció que estaba aportando, oigan, para que sigan sumando, 120 millones de dólares adicionales para apoyar con alimentos y salud a los venezolanos vulnerables que estaban en Colombia, en Ecuador y en Brasil. Pero continúa el financiamiento. El 24 de septiembre del 2019, el director, otra vez, de la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, en una reunión en los Estados Unidos con el embajador, o el pseudo embajador, o el ficticio embajador de Juanito Alimaña en los Estados Unidos, informaron que Estados Unidos estaba triplicando la ayuda a Venezuela. Y en presencia de ese señor, ese delincuente, de ese timador que nombró Juanito Alimaña como supuesto representante de él allá en los Estados Unidos, informa a la USAID que le está entregando 52 millones de dólares como fondos directos a Juan Guaidó. En la sesión de la Asamblea Nacional de ese martes apareció, está en su cuenta Twitter, el agradecimiento a la ayuda de los USAID. Pero sigue el financiamiento. El 29 de octubre del 2019 se efectuó en Bruselas la Conferencia Internacional de la Solidaridad con los Exiliados y los Migrantes Venezolanos. Esa reunión, apelemos a nuestra memoria, fue dirigida por Federica Mogherini, quien para el momento fungía como alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, y además de representantes de la Unión Europea estaban por Venezuela Smolarsky, pero también estaba presente el canciller de Colombia, Carlos Gómez Trujillo, el canciller de Ecuador, José Valencia, el canciller de Perú, Gustavo Mesa, y en la participación de Smolarsky, del canciller de Colombia, del canciller de Perú, del canciller de Ecuador, de los cuatro, de Smolarsky, los cuatro cancilleres, Colombia, Perú y Ecuador, lo que se escuchaba de sus intervenciones era una actitud plañidera, quejumbrosa y llorantisca
porque no tenían recursos. Y en la noticia que aparece en los medios, Federica Mogherini informa que para eso no era el foro, y cuando concluyó el foro se informó que habían logrado recaudar 150 millones adicionales de la Unión Europea para hacer la entrega a ellos y con ello financiar, oigan, la entre comillas, crisis migratoria venezolana. Ese dinero también fue desembolsado. Pero ese mismo mes, nuevamente la USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, sostuvieron una reunión en Miami. En esa reunión, en Miami, informaron que ellos iban a apoyar a los venezolanos a través de la conformación de una iniciativa global, es decir, USAID y BID, para apoyar a los venezolanos que estaban en América Latina y el Caribe. Y se iniciaba el apoyo con el desembolso nada más y nada menos de 13,5 millones de dólares. El 27 de marzo del 2020, ahorita este marzo de este año, la USAID informó que repartiría ayuda a 62 países del presupuesto del ejercicio financiero fiscal de los Estados Unidos, que le asignó a la USAID, en el presupuesto de los Estados Unidos aprobado por el Senado, le asignaba a la USAID 274 millones de dólares. Según el Departamento de Estado, de esos fondos, de esos 274 millones que le asignó el presupuesto para el ejercicio financiero fiscal 2020, los Estados Unidos a la USAID, Colombia iba a recibir 8,5 millones de dólares y Guaidó 9 millones de dólares, y en su momento se informó que ese dinero iba a ser destinado a vigilar la propagación del virus COVID-19. ¿Alguien ha visto las acciones desde Colombia y de Juanito Alimaña, de esos 8,5 millones y de esos 9 millones de dólares que recibieron para apoyar a los venezolanos, tanto en Colombia por parte del gobierno colombiano o en Venezuela por parte del choro Juanito Alimaña? Todo ese dinero, nadie sabe dónde está. El 6 de abril, este abril 2020, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, anunció en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU una nueva ayuda de 60 millones para asistir a los venezolanos que han dejado el país producto de la crisis. Y además allí acotó que esos 60 millones de dólares se suman, oigan, a los 200 ya erogados por los Estados Unidos para ayudar a los venezolanos en situación vulnerable que se encontraban en 16 países de la región. Según el Departamento de Estado, ese dinero fue utilizado para ofrecer, oigan los venezolanos, ¿para qué fue todo ese monto que sobrepasa los 800 millones de dólares? Para favorecer servicios básicos, alojamiento, alimento, agua potable, ayuda médica y protección social a los venezolanos en la frontera venezolana, en Colombia, en Brasil y Ecuador. Nos damos cuenta en esa misma declaración de Pence que en medio de su fariseísmo ellos adoptan poses y puso una cara de angustia, de preocupación, porque sus compatriotas que están muriendo por el COVID-19 en su territorio requerían esa ayuda. Le dijo a los venezolanos. Ahora, esa misma cara la ha puesto Mike Pence con la terrible crisis del COVID-19 dentro de los Estados Unidos. Hablaba que él estaba angustiado porque 9 de cada 10 venezolanos vivían actualmente en la pobreza. Los niños están muriendo de hambre, decía, dándose golpes de pecho y rasgándose las vestiduras. Y entonces nosotros nos preguntamos,
si erogan ese dinero para Venezuela, ¿dónde está la ayuda a sus compatriotas en los Estados Unidos? Pero además surge una gran interrogante que yo trato de dilucidar en este análisis. La diáspora venezolana fue diseñada como un plan de desestabilización y fracasó porque resultó ser un jugoso negocio para la derecha latinoamericana. Todo ese dinero se robaron. Todo ese dinero se lo robaron. Nadie sabe dónde está ese dinero. Yo cierro este segmento para continuar en el análisis y hablar de otro aspecto de la diáspora, de dos aspectos fundamentales. El primero de ellos, la xenofobia y el chauvinismo, y el segundo, la acción tomada para resolver el problema. Pero quiero cerrar este segmento e irme a la pausa leyendo un artículo del camarada diputado constituyente y periodista Earle Herrera, publicado después de los días santos, ahorita en esta Semana Santa, que tituló Migrantes robados. Leo. Por los días santos el gobierno colombiano y el cartel de Lima violaron el 7º mandamiento, no robarás. Aprovechando la pandemia, Duque y los fariseos echaron a la calle a los venezolanos por recibirlos. El Banco Mundial donó a Colombia 31,5 millones de dólares, parte de una operación de 750 millones de dólares. Para lo mismo, la ONU aprobó al cartel de Lima 120 millones de unos 300 millones que le presupuestó. Igual, Estados Unidos informó que de 656 millones aprobados, ya había enviado 473 millones. Si vemos que los venezolanos que van a Estados Unidos paran en las cárceles y los que se fueron para Centro y Suramérica los sacan con lo que llevan puesto, estamos viendo cómo llegan a Venezuela, significa que alguien se robó esos reales y no fue Judas. Se los robó en Venezuela Juanito Alimaña y toda la oposición, en Colombia Duque y Uribe, en Ecuador Lenín Moreno. Se robaron ese dinero, están llegando los venezolanos en peores condiciones que como se fueron, y más de 1.000 millones erogados para una supuesta ayuda, para un plan, como parte de un plan de desestabilización. Vamos a la pausa y volvemos continuando con este análisis. Más trabalenguas y adivinanzas que estimulen el pensamiento y la memoria. Quédate en casa, usa racionalmente el internet. La mejor conexión es la familia. Conéctate a la vida. Estás viendo Desenlaces. Somos reflejo de esperanza que volvió a resplandecer. Mi Venezuela, qué bien. El segmento anterior, con respecto al plan desestabilizador,
o de desestabilización llamado Diáspora Venezolana, conversamos sobre la incitación y el financiamiento. En este segmento yo quiero iniciar conversando sobre acciones que se tomaron y que generaron penurias y padecimientos a los venezolanos víctimas de este plan desestabilizador. Una vez que se encontraban ya algunos que mordieron el peine en estos países, se inició una acción de chauvinismo y de xenofobia. Ya no era la fuga de cerebros la que se había ido de Venezuela, sino la escoria, puros choros, puros delincuentes. Cuando nosotros revisamos el decreto de Obama y la génesis para las sanciones unilaterales, nos damos cuenta que allí estaba diseñado todo el plan. Es decir, detrás de la acción de ese decreto subyacían acciones concretas para negarle a los venezolanos los insumos para la satisfacción de sus necesidades humanas y por lo tanto con ello generar una diáspora. Pero eso tiene una razón política. Ese decreto tenía una razón política, ese plan tenía una razón política, que era el ascenso social que había logrado el pueblo venezolano, los logros y las conquistas de la revolución bolivariana, como por ejemplo las metas del milenio en el año 2005 en la Asamblea General de Naciones Unidas, angustiados fariseicamente, digo fariseicamente porque no creo en ninguna multilateral, ni siquiera en Naciones Unidas. Ellas no están al servicio de la independencia, de la soberanía y de la liberación de los pueblos, sino que están al servicio de los poderosos como mecanismos neocolonizadores para seguirlos sometiendo. En esa Asamblea General del 2005 de Naciones Unidas, supuestamente preocupados por el hambre, la miseria y la pobreza del planeta, tomaron 9 ítems, indicadores de pobreza para trabajar en ellos, y en 10 años reducirlo, y se conoció como las metas del milenio. Se hizo un pote de 79.000 millones de dólares para financiar a los países. Oigan, Venezuela en el 2010, 5 años antes, en la mitad del lapso, cumplió las metas del milenio sin quitarle medio a nadie. Mientras eso ocurría en Venezuela, seguía la crisis sistémica del capitalismo, excluyente, inhumano, explotador, que le robaba la vida y el futuro a todos los ciudadanos. Había que arremeter con fuerza contra Venezuela. Por lo tanto, aplican una gran cantidad de planes y fracasan. Y en su fracaso entendieron que la razón de ello era producto a que el activo político que nos dejó como herencia histórica más importante nuestro amado comandante Chávez fue el despertar de la conciencia de nuestro pueblo. Y como el pueblo tenía conciencia, no lo iban a derrotar, negándole los insumos para la satisfacción de las necesidades humanas materiales, podían quebrarle la voluntad por hambre. Pero además, eso les permitía avanzar en otras direcciones, porque le endilgaban al gobierno revolucionario los males inoculados y así lograban posicionar la tesis de la ineficiencia y la incapacidad del gobierno revolucionario. Además, estimularon la migración como único mecanismo para garantizar la vida ante la construcción de ese escenario y potenciado exponencialmente con los grandes medios hegemónicos de la derecha internacional. Recuerden, Venezuela era primera página en todos los periódicos de Argentina, de Brasil, de Colombia, de España, de Estados Unidos. Y luego, además de eso, con esas acciones, abonaban en el tejido social un descontento de manera tal de estimular estallidos sociales con fines insurreccionales
y que a través de su incremento, que vayan increciendo, lleven al país a una guerra civil. Unos venezolanos fueron víctimas de esa operación psicológica y decidieron abandonar Venezuela buscando derroteros de progreso, prosperidad y desarrollo. Me imagino yo que tomando como referente la atención, la inclusión que hemos tenido los venezolanos con todos los migrantes que han llegado a nuestro país, y se fueron de Venezuela. La primera acción de xenofobia y de chauvinismo era recluirlos en guetos, en posilgas, y los presentaban al mundo como trofeos de guerra, que eran las víctimas que huían de la revolución bolivariana. Ya ahí, cuando se empezaron a ir los primeros venezolanos, algo olía mal en ese perverso y criminal plan de la derecha reaccionaria, como son todos los planes de la derecha. Le negaban a los ciudadanos todos los derechos y garantías y beneficios que les habían anunciado en la incitación. Y es así como entonces, repito, ya no era fuga de cerebro. La migración venezolana era la escoria y la respuesta de esos países a esos venezolanos que llegaron allí, la vemos de los mismos gobernantes. Veamos al traidor de Lenín Moreno, al incapaz de Lenín Moreno en unas declaraciones, por favor. Ecuador es y será un país de paz. No permitiré que ningún antisocial nos la arrebate. La integridad de nuestras madres, hijas y compañeras es mi prioridad. He dispuesto la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera. Analizamos la posibilidad de crear un permiso especial de ingreso al país. Les hemos abierto las puertas, pero no sacrificaremos la seguridad de nadie. Es deber de la policía actuar duramente contra la delincuencia y el crimen, y tienen mi respaldo. Aplicaremos todo el peso de la ley a quienes no hicieron nada ante la violencia, la injusticia y el ejercicio criminal del poder. Se robaban el financiamiento y criminalizaban a los venezolanos. Y creó brigadas especiales. Nosotros vimos deleznables videos cómo salían a las calles esas brigadas creadas por Lenín Moreno a cazar venezolanos y los mataban, les caían a palos, los chuzaban como con lanzas persiguiéndolos. Y nada, ninguna sensibilidad social ante los gritos despavoridos de hermanos venezolanos pidiendo clemencia. Ellos mismos se los llevaron para allá en esa campaña. Pero únicamente no fue Lenín Moreno. Carlos Morán, el ministro de Interior del Perú, también en ruedas de prensa, de manera sistemática, llamaba delincuente a los venezolanos. Veamos alguna de ellas, por favor. Esos delincuentes extranjeros, esos venezolanos y venezolanas que han ingresado a delinquir, tienen solo dos caminos: irse del país o la cárcel. El Perú ha recibido a esta migración extranjera con los brazos abiertos, con el espíritu americanista y de fraternidad que nos caracteriza. Pero esos delincuentes extranjeros se atreven a enfrentarse con la policía está preparada, está instruida, bajo el amparo de la ley, de usar sus armas con decisión y energía. Arremetiendo contra nuestro pueblo. Hay un video que se hizo viral en las redes de una parlamentaria peruana. Veamos ese video, una parlamentaria, una diputada peruana de nombre Esther Saavedra. Veamos el video de Esther Saavedra, por favor. Señores, señor presidente, por intermedio suyo
Señor Vizcarra, qué grande le ha quedado el cargo. Quiero decirle por intermedio suyo, presidente, es el presidente de todos los peruanos, no de los extranjeros que vienen delincuentes, no de venezolanos, malos o buenos, tienen que salir del Perú. Así trataban y tratan a los venezolanos en el exterior, en estos países. Alguien pudiera creer en un justo y racional criterio que los auspiciadores opositores venezolanos de esta acción se iban a poner de lado de sus compatriotas, que les sirvieron como borregos o tontos útiles a los planes de estabilización. Pero no fue así. El mismísimo incitador que empezó a recibir dinero por su condición de presidente de la Asamblea Nacional en desacato, Julio Borges, en su momento, observemos las declaraciones que daba. Y ya no es una crisis solo de Venezuela. La crisis de Venezuela es una enfermedad contagiosa a toda la región. Colombia tiene hoy a 500.000 venezolanos viviendo dentro de Colombia. Somos el 3% de la población de Panamá. Ha habido un éxodo hacia el Caribe, República Dominicana, al sur a Chile, Argentina, y acompañado de ese problema social de las migraciones, que incluso Brasil, en el estado de Roraima, tiene a más de 70.000 venezolanos que entran y salen creando todo un problema social allí. Ese problema migratorio, que ya es un problema de la región, se ve acompañado con otros problemas como crimen organizado, militarismo, paramilitarismo, tráfico de drogas e incluso el tema del terrorismo. De manera que Venezuela hoy es el foco de la inestabilidad y es el foco de todo lo que significa la degradación social, que puede ser una enfermedad contagiosa en toda América Latina. Usted también. Respete. Usted tiene que largar de este país. Respete. No me venga a mí a decir en mi país que lo respete, hijo de puta. No. Ay. Venezolano invasor atrevido. Ush, ¿a dónde? Estoy así molesta. Entonces se me va de aquí ya. ¿A dónde? Esto es zona residencial estrato 5. Sí. Usted no va a invadir mi espacio. Estamos informando a toda la población, señores, de a partir del día lunes, las Fuerzas Armadas del Perú, señores, cerraremos toda la frontera, señores, de Tumbes a Santana, para que no entre ningún venezolano, señores, porque ya tenemos las órdenes de nuestro ministro del Interior, señores. Vamos a trabajar con los hermanos de la Policía Nacional, léalo. Lo que puede hacer es irse de esta farmacia, señora. ¡Váyase a su país! ¡Váyase a su país! Mutó el plan de desestabilización. Pasó de ser un plan para horadar el piso político de la revolución bolivariana y terminó siendo un jugoso negocio. Por lo tanto, mientras más recursos reciban y menos venezolanos estén en estos países, mayor era la ganancia. Y por lo tanto estimulaban que se devolvieran a Venezuela. Y el inefable Borges presentando cifras a los mismos que él conminó para que se fueran de Venezuela, ahora son lacras, ahora son delincuentes, terroristas, narcotraficantes y paramilitares. Pero no deja de exponer cifras como problema social, siempre como todo choro, como todo delincuente, para incrementar el financiamiento. Yo les voy a colocar un video de un argentino que tiene un portal que se llama Diego en la Lucha, que en medio de toda esta coyuntura y potenciada exponencialmente por la búsqueda de vida de los venezolanos que quieren volver a la patria, producto de la pandemia del coronavirus y la desatención que reciben, expuso. Veamos el video de Diego en la Lucha. Miles de venezolanos, de los cientos de miles que están distribuidos por toda Sudamérica, están volviendo a su madre patria a causa del coronavirus.
Dije cientos de miles, no 5 millones como inventan por ahí. Por cierto, mucho menos que el número de mexicanos, colombianos o peruanos que viven afuera de su país. Muchos de ellos hablan o hablaban pestes de su propia madre patria, que mi país no sirve, que te persiguen, que hay una dictadura sanguinaria, que si salís a la calle te roban, que hay una crisis humanitaria única en el planeta, que a través de los bombillos o lamparitas de luz, escuchen esto, los cubanos te vigilan. Abro un paréntesis, un habitante de Haití, Somalia y sin ir más lejos, alguien pobre en Argentina, Colombia, Brasil, México, Perú, Ecuador, ¿podrían comprar un boleto aéreo de autobús para escapar y probar suerte en otro país? La respuesta es no. Entonces, ¿cómo es que muchos tomaron un avión o autobús si estaban viviendo la crisis humanitaria más grande del planeta? ¿No es una contradicción? En fin, volviendo al tema, muchos de ellos le están pidiendo a gritos a Maduro que les mande aviones, porque por ejemplo en países como Colombia, Ecuador y Perú han sufrido xenofobia, desprecio y también mucha violencia, llegando inclusive a asesinatos. Y les digo, esto ha llegado a segregación étnica, como las épocas más oscuras de la historia y de lo cual esos pueblos tendrán que hacerse cargo tarde o temprano. Porque les cuento que en Venezuela hay 5,5 millones de colombianos que gozan de salud y educación gratis y 300.000 tienen su vivienda social. También hay 600.000 peruanos viviendo en Venezuela, al igual que hay acá en Argentina. ¿Saben por qué esta violencia? Por la campaña mediática y política contra los venezolanos, de las cuales ustedes mismos fueron cómplices directos, hablando pestes y mentiras de su propio país. Llegan a otro país y le sacan selfies por las redes sociales al lado de algún monumento histórico y no le muestran a sus familias la cantidad de miseria y gente viviendo en las calles que dejó el neoliberalismo genocida, por ejemplo en Argentina, ni tampoco cuentan el nivel de explotación a la cual están siendo sometidos. ¿Y saben por qué no lo hacen? Por pura vergüenza, porque se dieron cuenta que irse a vivir a otro país no era cuento de hadas. Y además el dolor que siente su ego por haber sido engañado por esos medios mentirosos y esos gobiernos neoliberales que le prometieron abundancia y solo encontraron explotación y discriminación. Mi consejo, aprendan a amar y respetar a su país, porque amar no se trata de palabras, sino de hechos. Por cierto, ¿dónde están los millones de dólares de la supuesta ayuda humanitaria del grupo? Diseñaron una estrategia agresiva como parte de una campaña de guerra psicológica para auspiciar que los venezolanos se fueran del país y luego que se fueron, inicia la persecución a través de la xenofobia y el chauvinismo. ¿Qué hacer? Bueno, la respuesta la dio el gobierno revolucionario, un gobierno impregnado de altísima sensibilidad social. Nuestro camarada presidente Nicolás Maduro presentó la propuesta del plan Vuelta a la Patria. Con el plan Vuelta a la Patria, todos los venezolanos fuimos testigos de excepción. El mundo no, porque la prensa, entre comillas, prensa libre, no publica, de los obstáculos que colocaban para ir a rescatar a los venezolanos. No solo le negaban el vuelo a los aviones, no solo negaban el sobrevuelo por espacios aéreos de sus países para ir a otros países a rescatarlo, que los mismísimos Estados Unidos, para que no siguieran volviendo los venezolanos a su tierra, dentro de las sanciones unilaterales colocó a Conviasa y le negaba la posibilidad de salir del país. Para que vean los que creen que Estados Unidos van a ayudar a Venezuela, que el plan de la derecha es con los Estados Unidos. Habría que preguntarle qué país han ayudado a los Estados Unidos, a qué pueblo donde ellos han metido la mano, lo han llevado derroteros de progreso, prosperidad y desarrollo, a ninguno. A todos terminan saqueándolo. En ese plan, Vuelta a la Patria, 18.000 personas en el plan Vuelta a la Patria 1 regresaron a nuestro país. Y en el plan Vuelta a la Patria 2 que se ha diseñado, hasta hoy, de acuerdo a los cómputos de los que vienen de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Brasil, tenemos algunas cifras. Se habla de 6.446 venezolanos que han llegado al país. Claro, ingresan a Venezuela por la frontera y cumpliendo con los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, tienen que cumplir la cuarentena, los llevan a sitios especiales y luego que cumplen la cuarentena y las respectivas pruebas de despiste, siguen hasta el país. ¿Cuáles son los números exactos? 910 han llegado de Brasil,
237 han entrado por el Zulia, 2.037 de Colombia por Apure, para un total de 9.630 personas repatriadas. Veamos este video de la camarada vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, haciendo un análisis de la situación y refiriéndose a los gobiernos que colocaban obstáculos para que nosotros rescatáramos a nuestros compatriotas venezolanos a que vivan en dignidad en su tierra. Finalmente hemos pedido a la Organización Internacional para las Migraciones sus buenos oficios para que intercedan ante aquellos gobiernos que no están facilitando los trámites relativos a la ejecución del puente aéreo para repatriar a aquellos venezolanos y venezolanas que quieren volver a nuestra patria en el marco del plan que ha realizado el presidente Nicolás Maduro, Plan Vuelta a la Patria. Hemos pedido los buenos oficios. Ayer cuando nos reunimos le decíamos que bueno, tenemos que garantizar los derechos humanos de nuestros connacionales que se encuentran en otros países y que de alguna forma han visto vulnerado el derecho a la dignidad, el derecho al trabajo, el derecho al salario, sus derechos humanos y garantías. Ahí está el gobierno rogándole a estos países que conectaron con los Estados Unidos el plan para la diáspora de los venezolanos que le permita a nuestros hermanos venezolanos volver a la patria. Le niegan. ¿Pero por qué se lo niegan? ¿Porque los quieren tener allí? No, no los quieren. Porque no quieren desembolsar un céntimo. Ni una botellita de agua les dan. ¿Dónde están los del concierto al Lai? ¿Dónde están los que se daban golpes de pecho preocupados por los venezolanos que emigraban recogiendo ayudas humanitarias? Esta señora, la Angelina Jolie, buscando dinero, pobrecitos los venezolanos que emigran y que deambulan en estos países. ¿Dónde está su angustia? Les niegan incluso que se vengan a Venezuela. Pusieron un muro en la frontera de Colombia con Ecuador y de Colombia con Perú para que pasen hacia Venezuela los que quieran venirse. Les niegan que se vengan a Venezuela. Por ello, que yo quiero cerrar este análisis de coyuntura contentivo de estos 4 aspectos fundamentales: la incitación, el financiamiento, la xenofobia o chauvinismo y el plan Vuelta a la Patria, con estas contundentes palabras de nuestro líder y timonel, el compañero presidente Nicolás Maduro. Vamos a la pausa con el compañero presidente Nicolás Maduro y al regreso conversaré sobre 2 temas internacionales que están en el tapete público y que creo pertinente compartir con ustedes en ese segmento final. Con el plan Vuelta a la Patria, bienvenido. Todos los venezolanos y venezolanas, bienvenido a su tierra, a su terruño. Venezuela es única. Venezuela es lamentablemente, compatriotas, producto de la guerra, del bloqueo, bueno, buscaron algunas oportunidades en el exterior, los engañaron a través de las redes sociales, les hicieron ofertas engañosas a muchos, pasajes, oportunidades, acciones en empresas. Venga usted, con $2.000 usted llegará a Lima y tendrá el mejor trabajo del mundo. Llegaban a Lima a pedir plata en las calles, a lavar poseta. No quiere decir que lavar una poseta sea malo, no, cualquiera lo puede hacer, yo lo he hecho. Dejaban su hogar en Venezuela, dejaban su terruño, su trabajo, vendían un carro, una moto, lo que tenían, algunos vendieron hasta el apartamento y se fueron a quebrar a Lima, a Ecuador. Ofertas engañosas por las redes y la gente a veces tiende a creer en lo falso. Se lo digo al pueblo de Venezuela,
ofertas engañosas, venga a Colombia y aquí con $2.000 usted podrá reproducir 100.000. Y llegaban y eran esclavos, muchachas obligadas a la prostitución, engañados y muchos engañados. Aquel dolor, aquella frustración, ahora valoran a su patria y ahora saben lo valioso que es Venezuela, lo hermoso y bello que es nuestro país. Reflejo de esperanza que volvió a resplandecer. Mi Venezuela, qué bien te ves. Estás viendo Desenlaces. Somos reflejo de esperanza que volvió a resplandecer. Mi Venezuela, qué bien te ves. Iniciamos este segmento de cierre y yo quiero hacer dos comentarios de dos hechos que son trascendentales para la vida política de Venezuela y los dos guardan relación con los Estados Unidos. El primero de ellos es que el 31 de marzo Donald Trump anunció con bombos y platillos el despliegue aeronaval en las costas del Caribe de una operación militar como parte de un plan de lucha contra el narcotráfico internacional. La misión, según sus palabras, era impedir la entrada de droga a los Estados Unidos. Yo hago un paréntesis y le repito, yo le puedo dar un consejo a los Estados Unidos. Todas estas unidades militares marítimas cuiden sus costas, con las aéreas su espacio aéreo, y con las terrestres, sus fronteras terrestres, y si no ingresa la droga a los Estados Unidos, por ley de mercado, no solo se reduce el negocio del narcotráfico, es que estaría acabando con la producción. Esas 220.000 hectáreas de coca que tiene Colombia, las acabaría, porque por ley de ellos mismos, neoliberales de mercado, si no hay demanda, si no hay consumo, ¿de qué vale la producción? Y no estaría metiéndose con nadie, no estaría inmiscuyéndose en los asuntos internos de los países, lo estaría resolviendo. Pero además, continuando con el tema, decía Trump en su declaración que es que el narcotráfico le sirve como soporte financiero a la revolución bolivariana. Y al respecto había que preguntarse si la droga la produce Colombia y llega a los Estados Unidos, todos sabemos, por el Pacífico. Venezuela no tiene costas en el Pacífico, pero además, las costas venezolanas, los buques venezolanos, y las aerolíneas comerciales, motivado al bloqueo, no vuelan a los Estados Unidos. Si los Estados Unidos dicen saber que llega a Venezuela, ¿por dónde entra? ¿Por qué no los detienen? ¿Por qué no los detienen en los puertos y aeropuertos de los Estados Unidos esas maletas cargadas de plata? ¿Alguien ha visto? ¿Alguien ha escuchado de incautación de maletas de plata? Nosotros escuchamos la incautación de droga, de alijo de droga. Pero el dinero, o sea, ¿cuál es la ruta de ese dinero? Es una operación perfecta.
entre los Estados Unidos y Colombia. Recuerden ustedes que en todas y cada una de las bases militares norteamericanas y aeropuertos, y con las decisiones que se tomó en el plan de las bases militares, los norteamericanos tienen inmunidad y nadie les revisa nada, y ahí no solo sale droga, sino que llega dinero para la paga de la misma. Ahora dicen que es que eso llega a Venezuela. En esta acción anunciada por Trump no solo subyace una gran operación psicológica, y esa operación psicológica, de paso se ha dicho, es un acto de torpeza, de ignorancia. Los Estados Unidos todavía van a desconocer el temple de los hijos y las hijas de Bolívar y Chávez. Y entonces, para amedrentar al compañero presidente Nicolás Maduro, al gobierno revolucionario y a nuestro pueblo, hablan del despliegue. Incluso, ustedes revisan la página web del Comando Sur y el tuit del Comando Sur, y habla de naves llegando al Caribe. Y cuando las naves supuestas llegaban al Caribe, no llegaron a ningún lado porque no salieron. Y la respuesta se la dio el Pentágono, específicamente cuando se refirió a lo que pasó con el portaavión Roosevelt, contaminado con COVID. Y el gobierno de Estados Unidos no los atendió, y no hay ninguna operación en este momento que puedan ejecutar. Pero claro, decían que estaba llegando al Caribe, y entonces el policía bueno, y este era el garrote, ahora viene la zanahoria. Hay una propuesta, vamos a crear un Consejo de Estado, y dijo el vocero de los Estados Unidos cuando dio la declaración, Pompeo: si es un plan perfecto, nos vamos a sacrificar todos, porque es una transición sin Maduro y sin Guaidó. Y propuso un Consejo de Estado como diciendo, y que Maduro decida para dónde se quiere ir. Aquí no se va nadie. Aquí nacimos, aquí crecimos, aquí echamos nuestras raíces, y aquí daremos la vida. ¿Alguien sabe entonces qué pasó con esa operación? Los escuálidos, desde Miami, interno en Venezuela, y son valientes de Twitter, muy valientes. Te amenazan y te insultan por las redes. ¿Y dónde te vas a meter? ¿Dónde carajo nos vamos a meter? Aquí esperaremos a quien intente soslayar el suelo patrio. Dijera Cipriano Castro, a la bota insolente le esperaremos aquí mismo y le haremos morder el polvo de la derrota. Y pregunto entonces, ¿dónde está esa operación? ¿Alguien sabe dónde está esa superfuerza naval? ¿Será que se perdieron? De ello, y por eso lo traigo a colación, solo se sabe que en Colombia se habla, ojo, los organismos de inteligencia, ojo, el gobierno venezolano, ojo, la revolución bolivariana y los amigos de la patria. Se habla de que está en marcha una campaña naval denominada Orión. Esa campaña naval denominada Orión, este es el logo, se llama Campaña Naval Orión 5, el futuro es de todo, con el escudo de Colombia, está en marcha, y una serie de banderas de supuestos 20 países que están en la campaña. Esa campaña naval Orión 5 es una operación naval, dicen ellos, que retomó el nombre de una acción que se efectuó en el 2002 en Medellín, en la lucha supuestamente contra el narcotráfico, y devino en un sector que se conoce como la Comuna 13, que la cercaron, la bloquearon, ellos saben de bloqueo, y allí aniquilaron a combatientes de la guerrilla que se habían pacificado, los mataron a todos. Dejó como resultado de su operación un gran número de muertos y desaparecidos que nadie sabe todavía dónde están. Es de hacer notar, oigan, que la ministra de la Defensa del 2002, cuando se lanzó esa operación Orión, era la actual vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. ¿En qué consiste la operación? Yo la tengo aquí y permítanme compartirlo con ustedes. Yo le voy a leer. Dice: Campaña Naval Internacional de Lucha contra el Narcotráfico. Nombre Orión.
Frases clave: respaldo multinacional, compartir información operacional y de inteligencia, mayor efectividad, combinación de fortaleza de las armadas de los países que participan. Y habla de los países que están participando en la operación. Colombia, que forma parte de la OTAN, Bélgica de la OTAN, Belice era del Reino Unido con vinculaciones a la OTAN, Brasil forma parte de la OTAN en calidad de miembro de pleno derecho, Costa Rica está participando en la operación con la influencia en policía, guardia costera y las bases, y las bases militares de los Estados Unidos. Ecuador, en pláticas para entrenamiento policial, militar y combate antidrogas con Estados Unidos. Todo esto está ocurriendo en este momento. Ellos no están pendientes del COVID-19, están pendientes de cómo derrocan a la revolución bolivariana. Oigan, la derecha no descansa, oigan, el enemigo no descansa. Está bien, con una mano combatimos el COVID-19, pero también debemos defender la patria. Y dice, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Jamaica, México, Panamá y República Dominicana. No solamente la Armada de estos países estarán involucradas en la campaña, sino que instituciones y agencias nacionales e internacionales tomarán parte, mencionando el anuncio desde el Palacio de Nariño, donde informarán que participarán, cuando escuchen del Palacio de Nariño el anuncio ya sabrán, 25 regiones. La historia de la campaña se inició en el 2018 y se dividió en 3 fases. La primera duró 195 días, contó con 18 países en el 2019. La segunda fase está dirigida, según los medios de la derecha colombiana, oigan, la segunda fase, contra el cartel de los soles. ¿Saben que no existe ningún cartel? Para que exista un cartel, o produce, Venezuela es libre de cultivo, o procesa, Venezuela es libre de laboratorio, o trasiega, Venezuela no es ruta principal del narcotráfico, el 85% sale por el Pacífico, o la consumes y la pagas, allá está en los Estados Unidos el principal consumidor. Pero ellos siguen con eso. Potencial, oigan, acciones que simulen bloqueo naval a la República Bolivariana de Venezuela, acciones que simulen bloqueo naval a la República Bolivariana de Venezuela, operaciones encubiertas, ataques cibernéticos disfrazados de maniobras navales, persecución en caliente dentro del territorio marítimo soberano de la República Bolivariana de Venezuela. Si se meten en el territorio venezolano, asuman su consecuencia. Hablan de persecución en caliente, seguramente un falso positivo de falsa bandera, una embarcación con bandera venezolana, detenido en las costas del Caribe, y aparecerá un ciudadano diciendo, no, que esto se embarcó en Venezuela y forma parte del cartel de los soles. Y allí, como decía aquel inefable que trabajaba en la seguridad de nuestro amado comandante Chávez después de Diosdado, que se fue para los Estados Unidos, que él veía que Diosdado subía los alijos. Esto me imagino que dirá lo mismo en esta operación, ojo con eso. Creación de una percepción mundial de Venezuela como país de tránsito de estupefacientes. Oigan el objeto de la operación, creación de una percepción mundial de Venezuela como país de tránsito de estupefacientes hacia Europa y Estados Unidos. Y además, ataques dentro del territorio terrestre de Venezuela por parte de personajes apátridas nacionales y agentes infiltrados del narcotráfico que puedan ser presentados como disidentes políticos, ataque directo a la figura del Ejecutivo de la Nación. Ojo con esta operación Orión 5 que sí está en marcha. No pudieron con el despliegue aeronaval, pero está esta acción en marcha y debemos estar pendientes. Los Estados Unidos no descansan. Ellos no descansan en su afán de seguir metiéndose con los pueblos. Y recientemente, esta semana, se efectuó una reunión el lunes del presidente, y con esto concluyo con este comentario, Trump, con el expresidente Jimmy Carter. La revista Newsweek reseña que Carter tuvo una reunión con Trump y el tema central fue China.
Y Carter le informa a la revista Newsweek que se conversó sobre China, y oigan los que están por radio y oigan y escuchen los que están escuchando, viendo este programa por televisión. Leo la carta. Lo que le dice Carter a Trump: teme que China se nos adelante y estoy de acuerdo contigo. Pero ¿sabes por qué China se nos adelanta? Yo normalicé las relaciones diplomáticas con Beijing en 1979. Desde esa fecha, ¿sabe cuántas veces China ha entrado en guerra con alguien? Ni una sola vez, mientras que nosotros estamos constantemente en una guerra. Estados Unidos es la nación más guerrera en la historia del mundo porque quiere imponer estados que respondan a nuestro gobierno y los valores estadounidenses en todo Occidente, controlar las empresas que disponen de recursos energéticos en otros países. China, por su parte, está invirtiendo sus recursos en proyectos como ferrocarriles, infraestructura, trenes balas intercontinentales y transoceánicos, tecnología 6G, inteligencia robótica, universidades, hospitales, puertos, edificios y trenes de alta velocidad, en lugar de utilizarlos en el gasto militar. ¿Cuántos kilómetros de trenes de alta velocidad tenemos en este país? Hemos desperdiciado 300 billones de dólares en gastos militares para someter a países que buscan salirse de nuestra hegemonía. China no ha malgastado ni un centavo por la guerra, y es por eso que nos superan en casi todas las áreas. Y si hubiéramos tomado esos 300 billones para instalar infraestructura, robots, salud pública en los Estados Unidos, tendríamos trenes bala transoceánicos de alta velocidad. Tendríamos puentes que no colapsen, sistema de salud gratis para los estadounidenses. No se infectarían miles de estadounidenses más que cualquier país del mundo con el COVID-19. Tendríamos caminos que se mantengan adecuadamente. Nuestro sistema educativo sería tan bueno como el de Corea del Sur o Shanghái. Es la recomendación que le hace Jimmy Carter a Donald Trump. Con esta carta concluimos nuestro programa. Les agradecemos la atención y para despedirnos un video que de resuyo es fundamental para mantenerlos alertas, despiertos, activos y vigilantes para defender esta esperanza. Nos vamos con nuestro amado comandante Chávez y su arenga vigente hoy, mañana y siempre. Pues ayer captamos una comunicación por radio donde se sugiere la idea de que como en los próximos días va a seguir habiendo violencia desatada en Venezuela y que ya Venezuela es un país ingobernable y que se van a declarar 5 repúblicas independientes y todo esto, que la OEA debe ya ir preparando una reunión para aplicarle a Venezuela la Carta Interamericana. Y en el mismo mensaje se dice que la fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela. Bueno, yo les voy a decir algo. Bastante montaña hay aquí. Bastante montaña hay aquí. Yo les voy a decir algo. Bastantes sabanas hay aquí. Bastantes islas hay aquí. Bastante selvas hay aquí. Bastante tierra hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso que
pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros. ¡Carajo! Su caja arimétrica, donde fácilmente pueden apoyarse para la resolución de esa ecuación. Allí ellos tienen todo su sistema y ellos lo han venido trabajando durante el año escolar. Ellos tienen pues experiencia y los padres también tienen experiencia en la realización de estas actividades. El grupo o la población con deficiencias auditivas, ellos están presentes, ¿verdad?, con su intérprete dentro de la clase, y el apoyo en este momento son ustedes como padres, ¿verdad? Van a leerle, ¿verdad?, hacer de conocimiento el ejercicio que el profesor les mandó, van a practicar con ellos el ejercicio que el profesor hizo el ejemplo, y luego van a dar respuesta a las tareas o a las asignaciones que el profesor les envió. Igualmente, las personas con nuestra población con impedimento físico, pues van a tener sus aditamentos para la resolución de sus actividades. Ustedes como padres vienen trabajando con ellos constantemente y este es el momento en que su ayuda pues se vea reflejada en esa producción, pues en esas tareas realizadas. Nuestra población con autismo, sí ya tenemos que ser un poco más estructurados. Ustedes como familia ya tienen el conocimiento de que primero tenemos que presentarle, ¿verdad?, lo que es el ejercicio. Recuerden que el pensamiento abstracto se les dificulta un poco, sin embargo ellos con una estructura, una visualización del ejercicio, ellos pueden realizarlo. Quiere decir que nuestra población que está integrada en los liceos cumplen, ¿verdad?, con todas las asignaciones y todos los requerimientos del liceo. También es importante esa comunicación efectiva, constante, durante
este proceso con estos docentes integradores o las docentes especialistas. Ellas vienen haciendo un trabajo, ¿verdad? Porque tenemos evidencias fotográficas de lo que ustedes nos han enviado de los diferentes estados del país donde nuestra población está realizando las actividades y lo están haciendo de una manera muy fluida. Recuerden que las actividades que se envían aquí desde este programa son para la realización de una forma amena, no debemos de verlo como algo obligado, simplemente es nutrir y integrar a nuestros niños, ¿verdad?, más conocimiento en relación a ellos. Recuerden, es importante que todas las actividades que realicen lo pueden realizar en sus cuadernos que estaban utilizando, lo pueden realizar en hojas de reciclaje para que sean guardadas en su portafolio. Porque estos en algún momento, ¿verdad?, cuando ya se les indique, van a ser entregados estos portafolios a estos docentes para hacer el proceso de evaluación. De igual forma, ellos llevan un proceso evaluativo porque esa comunicación que ustedes como familia están haciéndole, se evidencia el trabajo que vienen haciendo con nuestros estudiantes.